Muy buenos días. La honra, la gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reciban un cordial saludo de bendición y que la gracia y el favor del Todopoderoso estén sobre todos los que ven o leen esta palabra en este día y que pueda quedar atesorada en la mente y en el corazón de cada uno para que la coloquen en práctica en su diario vivir. Estamos en 40 días de ayuno, llegamos ya al día 29. Nuestro lema en este ayuno es del desierto a la tierra prometida, un compromiso de obediencia a Dios y a su palabra. Los 3 días anteriores hemos estado hablando sobre integridad y rectitud y hoy seguimos con este tema. Mire, es necesaria para la llenura del Espíritu Santo. Seguimos haciendo un llamado a todos los que ya se congregan en una iglesia cristiana que busquen la presencia de Dios de todo corazón. Es un llamado urgente a vivir verdaderamente conforme a la palabra de Dios, como también el llamado es para todos los que no han querido abrirle las puertas de su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando que le dejes entrar en su vida y recibirte como su hijo. El Señor desea que tengas salvación y vida eterna. Vuelvo y repito, estamos en el día 29 del ayuno. Hemos estado compartiendo sobre integridad y rectitud. Y ayer les comentaba sobre un versículo que, tal vez por muchos ha sido un poquito tergiversado, que dice que algunos dicen que es que Dios hizo a unos reyes y sacerdotes, pero realmente la palabra no dice eso. Dice la palabra que al que hizo de nosotros un reino, al que hizo de nosotros un reino para que seamos sacerdote. Nosotros somos como esos embajadores del reino de Dios en la tierra, andando y somos sacerdotes. Quiero que veamos lo importante que es tener un corazón dispuesto en este día, en integridad y en rectitud para ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran la historia de un hechicero llamado Simón, que vivía en Samaria y que tenía deslumbrados con sus brujerías y trucos mágicos tanto a niños como a adultos, sin importar las clases sociales, tanto que lo llamaban el gran poder de Dios. Pero cuando Felipe fue y comenzó a predicar allí en Samaria, habían sanidades en cojos, en paralíticos, los endemoniados eran libres, la gente comenzó a creer y a ser bautizados. Aún también Simón el hechicero, dice la palabra que creyó y se bautizó y siguió a Felipe. Entonces de Jerusalén fueron enviados Pedro y Juan para que ayudaran allí en Samaria, y ellos comenzaron a imponer manos sobre los que habían creído y se habían bautizado y fueron llenos del Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles la gente era llena del Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y veamos qué pasó. Vamos a la palabra. En Hechos capítulo 8 versículos 19 al 23 dice así: y les pidió: denme también a mí de ese poder, para que todos a quien yo les imponga manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. ¿Por qué intentaste comprar el don de Dios con dinero? No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Esas fueron las palabras de Pedro. Veamos el versículo 21 en la versión Reina Valera. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice en la nueva versión internacional, porque no eres íntegro
delante de Dios. Y dice en la Reina Valera, porque tu corazón no es recto. Integridad y rectitud. Yo vuelvo e insisto, mire, los discípulos oraron e impusieron manos, y los que habían creído y habían sido bautizados fueron llenos del Espíritu Santo. Pero cuando Simón el hechicero se acercó y les ofreció dinero para que le dieran a él ese poder, se vieron realmente las intenciones que habían en el corazón de Simón el hechicero. Antes era él quien tenía acaparada la atención de los samaritanos con sus brujerías, con sus hechicerías, y ahora la había perdido. La tenían los discípulos del Señor. A pesar de haber creído y haber sido bautizado, su corazón estaba desviado. Las intenciones no eran las correctas. No había integridad, no había rectitud, y la respuesta de los discípulos fue contundente. Usted no tiene ni arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro, porque no eres recto. ¿Cuál asunto? Pregunto. En la llenura del Espíritu Santo estaban imponiendo manos y la gente estaba siendo llena del Espíritu Santo. Y la respuesta que le dieron a Simón el hechicero fue: tú no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro, porque no eres recto. ¿Por qué? Pregunto hoy en día. ¿Por qué no tenemos iglesias verdaderamente llenas del Espíritu Santo? ¿Por qué muchos fingen tener el don de lenguas, fingen tener unción o fingen que se caen cuando están ministrando? La respuesta es sencilla: porque son muy pocos los corazones íntegros y rectos delante de la presencia del Señor. Es necesario que haya en cada uno de nosotros integridad y rectitud delante de la presencia del Señor, no delante de los hombres, porque fingimos también. En cambio, al Señor no lo podemos engañar. Si queremos disfrutar verdaderamente de la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, si ya fuiste lleno, ¿no?, del Espíritu Santo, con más razón debemos cuidarnos de vivir en integridad y en rectitud y no entristecerlo ni alejarlo de nuestras vidas. Yo estoy seguro que a nadie le cabe duda que el gran David que conocemos de la Biblia, el salmista, era una persona llena del Espíritu Santo. Pero en una ocasión, el profeta Natán fue a verlo porque había cometido adulterio con Betsabé, y el profeta le contó una historia sobre dos hombres, uno rico y el otro pobre. Pero al oír lo que hizo el hombre rico quitándole la única ovejita del pobre, dice la palabra que tan grande fue el enojo de David que de inmediato dijo: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la oveja. Y entonces el profeta le dijo: tú eres ese hombre. ¿Qué pasó luego? La gran diferencia entre David y muchos de nosotros no es que no hubiese pecado, no, él pecó, por el contrario, su pecado lo llevó hasta el asesinato. Pero cuando fue confrontado, recapacitó de inmediato, no endureció su corazón, no sacó excusas, no buscó justificarse, no buscó culpar a otro, sino que se arrepintió y pidió compasión de Dios. Reconoció su pecado. Veamos parte de este salmo. Les recomiendo leerlo completo en este devocional. Salmo 51, del 7 al 13. Dice la palabra del Señor: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, e infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva la firmeza de mi espíritu. Oído, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Cuando David reconoció su pecado, cuando reconoció que había dañado su integridad y no había actuado de manera recta, de manera justa, uno de los mayores temores que manifiesta a través de este salmo fue: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hoy les insisto en el Señor, es tiempo de tomar decisiones. Deja de justificarte. Deja de buscar culpables. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de volver a la integridad y a la rectitud. Es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y si ya la tienes, cuídala. Es el mayor tesoro. Es necesario vivir en integridad y en rectitud, en obediencia a la palabra. ¿Me acompañas a hablar con Dios? Soberano Dios y Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias, Señor. Santo es tu nombre por siempre y para siempre, mi Rey. A ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Gracias, porque cada día nos abres más y más nuestros ojos y oídos espirituales, Señor. Gracias por hablarnos a través de la palabra. Queremos cada día ajustar nuestra vida en integridad, en rectitud a ti, mi Señor y mi Dios. Perdónanos, por favor. Reconocemos nuestros pecados, Señor. Purifícanos y lávanos, mi precioso Jesús, con tu preciosa sangre. Infúndenos nuevas fuerzas, mi Rey. No mires nuestra maldad. Por favor, crea en cada uno de nosotros un corazón limpio y llénanos cada día más de tu Santo Espíritu, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, un abrazo inmenso, gigante, y si Dios nos los permite, nos vemos mañana en el día número 30. Bendiciones para todos. Bendiciones, familia de Dios. Saludos, soy el pastor Moisés Laguado Hernández del Ministerio Familia de Dios. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a tu vida con este mensaje de parte de Dios por medio de su palabra. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de compartir este video con los demás para que así ellos también puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Que el Todopoderoso los bendiga siempre. Amén.